Muy buenas noches a aquellos que recién se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en trámite documentario y gestión de archivos. A la fecha ya nos encontramos en la quinta sesión de este diplomado. El tema que se va a abordar en esta sesión es sobre la ley 25.323, específicamente todo lo referente a la administración de documentos, gestión de archivos y organización de los documentos, el cual estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Adilson Castillo Miranda. Nuestro ponente es especialista en gestión pública en derecho administrativo. Bien, estimados participantes, que para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que tengan dudas o consultas con respecto al tema que se va a abordar, lo pueden dejar en el chat o en su defecto pueden alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Bien, doctora Dilson, sin más preámbulo, podemos dar inicio. Muchas gracias. Bien, doctora, voy a hablar un poco sobre la gestión archivística, la gestión de los documentos, y cómo estos se dinamizan dentro de la práctica administrativa. Como lo ha dicho la doctora, vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico posible y podamos dinamizar la presente sesión. Entonces, estimados amigos, vamos a hablar de la naturaleza, de la gestión de los archivos, cuál es la práctica o cómo se debe utilizar, o algunos lineamientos, porque a diferencia y como más adelante lo vamos a ver, porque a diferencia de los documentos públicos o los documentos dentro de la administración pública o los procesos dentro de la administración pública, la gestión de archivos es bastante versátil. ¿Y por qué lo llamo así? Porque se va a adaptar a las necesidades de la entidad pública. En otras palabras, la gestión de archivos va a tener un soporte, va a tener una finalidad, va a tener una actuación. Sí, pero esa actuación de archivos va a tener una dinámica dependiendo las necesidades de las instituciones públicas. Entonces, estimados doctores, doctoras y los demás amigos y profesionales distintos, vamos a partir de un principio, que no existe una regulación estandarizada, dinámica para los archivos. Ese es un primer presupuesto. No existe una estandarización, lineamientos estandarizados, si bien el Sistema Nacional de Archivos da ciertas directivas, da ciertos lineamientos. Una de las más importantes es la 03/2024, donde de lo que dice esta directiva, pero básicamente en la práctica la gestión archivística no, no tiene una dinámica concreta. Hay modelos, hay formas, hay recomendaciones, hay estilos incluso de gestión archivística, pero en la práctica administrativa vamos a dinamizar esta actuación. Dicho eso, seguro las imágenes que ven en pantalla, algunos seguro lo reconocen. ¿Cierto o no es cierto, amigos? ¿Reconocen algunos, identifican algunos lo que se denota en la pantalla o no? ¿O todo está perfectamente reglamentado, o todo está perfectamente estructurado? Doctora, pueden hacer comentarios, ¿no? Los participantes, no sé si está habilitado la caja de comentarios. Sí, sí está habilitado, doctor. Ok, listo, gracias. Muy bien, sí, 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 ahí ya leí sus comentarios ya. ¿Cierto o no es cierto, amigos? Que muchas personas o en muchas instituciones públicas
los archivos se manejan como lo estoy presentando. ¿Sí o no? Ah, eso es una realidad, es algo que existe en la administración pública y en la administración privada también. Entonces, es importante señalar ello, en tanto y en cuanto eh, el desorden es uno de los principales enemigos del archivo. ¿Sí? Un archivo desordenado no se puede dinamizar, no sirve para poder gestionar, no podemos transferir procesos o gestiones dentro de la actuación archivística si es que esto no está regulado de manera eficiente, si esto no está ordenado, si esto no tiene una secuencia, no tiene un lineamiento, no tiene una práctica, el trabajo dentro de la actuación archivística va a ser un fracaso, ¿sí? Si es que no tenemos una forma correcta de gestionar esto. Y si se dan cuenta, en la actualidad, los archivos ya no solo son de carácter físico, ¿no? Como es esa fotito que he tomado, es una fotito del Poder Judicial, ¿no? Donde mi expediente, ¿dónde está? Y mi expediente está como arbolito de Navidad, o está tal vez en el pesebre, ahora que se acerca la Navidad, o tal vez por ahí está sirviendo de banca. Ha pasado, ¿no? No es algo que es una invención mía, es algo que pasa muchas veces dentro de la administración pública. Entonces, es importante señalar ello para entender la naturaleza del archivo, ¿no? Y por el otro lado, si ustedes pueden observar, hay una cantidad de archivos digitales, porque estamos en la era de la digitalización y hoy también vamos a hablar un poco de eso, que también tiene un desorden, ¿no? Si bien en los sistemas es más sencillo encontrar los documentos, porque el propio sistema, por alguna letra, por alguna función o con un buscador electrónico se puede encontrar, pero otras veces esto va a dificultar el trámite o la funcionabilidad de los documentos dentro de la administración pública. Entonces, eso es un dato bastante importante y necesario de conocer para entender cómo funcionan los archivos de manera general, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público. Hay algo interesante, ¿no? En el Perú existe un sistema nacional de archivos y esto es bastante innovador porque cuando hablamos de sistemas, o sea, de manera general, hablamos de un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas, mecanismos para gestionar la actuación archivística. ¿Sí? Tiene como finalidad integrar de manera funcional las normas, los archivos dentro de las entidades públicas. Y vamos a encontrar procesos, vamos a encontrar actuaciones, recomendaciones, normas de gestión archivística, pero hay algo interesante. El propio sistema te dice, oye, dentro de la gestión archivística hay algo que no tienes que olvidar, ¿sí? Hay algo que no debemos de dejar de lado, y esa es la necesidad de estructurar y la funcionabilidad de la actuación archivística. O sea, ese es un detalle necesario de conocer en la actuación y en la práctica archivística. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo se clasifican los archivos y ahí nos vamos a dar cuenta que existe una dinámica bastante práctica, bastante funcional para entender la naturaleza, ¿sí?, de la actuación archivística. ¿Sí? Eso es un dato importante de recordar, de conocer también para poder hacer un estudio eficiente de las actuaciones archivísticas. ¿Sí?
Además, existe una Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas dentro de este sistema nacional, ¿sí? La DDPA, Dirección de Desarrollo de Políticas y Archivísticas, que va a gestionar y va a integrar y va a desarrollar lineamientos para la actuación de este sistema nacional de archivos, mediante difusión, mediante supervisión, mediante cumplimiento normativo, asegurando la calidad de la gestión documental. Entonces, por qué existe un sistema nacional de archivos? Porque tiene una estructura, porque tiene normas, porque tiene actores archivísticos. Es más, diríamos que uno de los sistemas que se encuentran en todas las instituciones públicas y en la mayoría de privadas son los archivos. Sí, algo que nunca falta son los archivos. Los archivos existen en todo lugar. Los archivos actúan o materializan diferentes actividades en la estructura estatal. O sea, los archivos son la memoria, vamos a llamarlo así, de las instituciones públicas. ¿Quieres saber qué pasó o cómo pasó? Para eso están los archivos. ¿Sí? Para eso están los archivos. Y eso genera una facilidad, una actuación bastante necesaria, bastante dinámica para proteger ese patrimonio documental que tienen las instituciones públicas, ¿sí? Defensa de derechos, protección del patrimonio y articulación. Porque no se olviden que existen direcciones u oficinas de archivos intermedios, de archivos históricos y direcciones generales de conservación de archivos. Entonces, en el Perú hay una gran dinámica para poder entender la naturaleza de las actuaciones archivísticas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta en relación a lo que estamos conversando? ¿Sí o no? ¿Todo está claro? ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, comentarios. Entonces, existe un sistema. Y es un sistema que parece, muchas veces dicen, ah, no, trabaja en archivo. Ay, ah, pucha, mira que los archivos a veces son engorrosos y de verdad quien habla ha tenido la oportunidad de trabajar un tiempo en archivos y créanme que una de las labores más respetables dentro de la administración pública es la gestión de archivos, definitivamente. Hay que tener una paciencia, hay que tener una dinámica, hay que prever una actuación funcional para poder gestionar eficientemente la actuación archivística. ¿Sí, amigos? Entonces, detalle y es importante que no debemos de olvidar en la práctica administrativa para entender la naturaleza de la actuación archivística, ¿sí? Entonces, datos necesarios de conocer y de entender en la práctica archivística. Muy bien, ¿qué más vamos a tener acá? Vamos a tener dentro de esta dinámica o de este sistema nacional el leyes que van a defender la conservación o la ley de defensa y conservación y del incremento del patrimonio documental. Profe, si bien existe un sistema nacional de archivos, pero esto es una actuación de carácter ejecutiva, ¿no? Es una labor bastante funcional dentro de las actuaciones estatales. La pregunta es, ¿quién tiene la rectoría al ejercicio de este sistema? En otras palabras, ¿quién se encarga de proteger, ¿sí?
el archivo de la nación. ¿Quién se encarga de gestionar y de dar los lineamientos del Sistema Nacional de Archivos? ¿Quién sabe? ¿Qué ministerio es, amigos? A ver, la pregunta, los leo en los comentarios. ¿Quién es el encargado de gestionar los archivos en la práctica administrativa? ¿Sí? ¿Quién se encarga de gestionar los archivos en la práctica estatal? ¿Recuerdan? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿Nadie sabe a quién pertenece? Los archivos, ¿quién protege los archivos de la nación? ¿Quién protege y de alguna forma está relacionado a la actuación archivística? ¿Nadie? Muy bien. Y ahí les doy la clave. Quien tiene la... Ya, está bien, el Sistema Nacional de Archivos, pero el Sistema Nacional de Archivos, ¿a quién pertenece? O quién se encarga de la administración de del Sistema Nacional de Archivos? ¿Nadie? Al Ministerio de Cultura, amigos. El Ministerio de Cultura va a ser quien se va a encargar de la gestión archivística, ¿sí? De las actuaciones de gestión archivística. Muy bien. ¿Con qué finalidad? ¿Cómo vamos a dar los lineamientos a la actuación nacional de archivos? ¿Cómo se dinamiza esa actuación archivística? ¿Alguien recuerda? Muy bien. El Sistema Nacional de Archivos está gestionado por el Archivo General de la Nación, ¿sí? Con la finalidad de estructurar normativas, lineamientos, actuaciones de carácter eficiente para el ejercicio archivístico, ¿sí? O sea, quien se encarga de la dinámica y de las actuaciones archivísticas es este Sistema Nacional de Archivos. Y la finalidad, de acuerdo a la ley, es integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de la entidad pública existentes en el ámbito nacional, ¿no? Su visión, si se dan cuenta, es bastante importante, ¿no? Tienen una misión bastante fuerte, ¿no? Vamos a estructurar normativamente los archivos en el Perú. Entonces, esto es interesante, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace el Sistema Nacional de Archivos? Ahora hablemos un poco de de las funciones de este Sistema Nacional de Archivos. Primero, esto está en la propia ley, ¿ah? Establecer los lineamientos de políticas en materia nacional de archivos. Impulsar el desarrollo nacional de archivos. Entonces, este sistema, a cargo del sistema y encabezado por el Archivo de la Nación, establece lineamientos. Y si ustedes hacen una revisión de este sistema administrativo, se van a dar cuenta que existe una gran actuación, una gran gestión, una gran labor dentro de la práctica archivística. Esa es una actuación de verdad que hay que reconocer para tratar de generar lineamientos y tratar de buscar un sentido o una unicidad, vamos a llamarlo así, a la gran cantidad de archivos que existen en el Perú. ¿Qué más? Y en mérito a esa labor, estos impulsan
normas de carácter técnico. Dentro de estas funciones y dentro de esta actuación archivística hay una funcionabilidad y hay una actuación funcional del Sistema Nacional de Archivo. Por eso es que van a sacar normas técnicas, las directivas 04/2016, 03/2018, que son básicamente lineamientos importantes para la gestión de archivos. ¿Qué más? Asesorar, supervisar y evaluar el funcionamiento de los archivos a nivel nacional. Hay una dinámica en el Perú que tiene que gestionarse los archivos de manera eficiente, de manera práctica, de manera funcional, por supuesto. Hay un dinamismo que no debemos de olvidar para gestionar los archivos en el Perú. Y el Sistema Nacional de Archivos justamente supervisa, evalúa, gestiona. Es más, tú puedes contactarte con el Sistema Nacional de Archivos para hacer preguntas, consultas, dudas o establecer algún tipo de lineamiento necesario para su praxis, ¿sí? O sea, entonces dentro de la actuación administrativa, dentro de la gestión archivística, vamos a encontrar diferentes lineamientos para poder determinar cómo funciona la actuación archivística, ¿sí? Cómo gestionamos y cómo debemos de gestionar una actuación archivística eficiente. Por eso es que además, ¿está permitido, pregunta amigos, a todos los que me escuchan, eliminar archivos en el sistema peruano, sí o no? ¿Podemos eliminar archivos o no? ¿Está permitido o no? ¿O todo se guarda? ¿O todo se gestiona? ¿Qué opinan? ¿Todo se guarda? No. El- Existen regulaciones que son variables, vamos a decirlo así, y que necesitan una dinámica para que sean gestionadas de manera eficiente dentro de la actuación de archivos. Entonces, sí se pueden eliminar los archivos, pero existen procedimientos regulados dentro de dicha gestión. Entonces, es un punto necesario de entender y de conocer dentro de la gestión archivística, ¿sí? Dentro de la gestión archivística vamos a encontrar ciertos puntos necesarios para entender la naturaleza de la misma. Muy bien. Además, defender, conservar, organizar, dar lineamientos para una correcta gestión del patrimonio documental. Porque sabrán ustedes que existe patrimonio de la nación, patrimonio histórico que es de carácter documental, ¿no? La creación, el Tratado de Ancón, por ejemplo, ¿sí? O la capitulación de Ayacucho. O, por ejemplo, la redacción que se da a las actuaciones, ¿sí? Solicitadas o las cartas, ¿sí? Que han dado nuestros héroes al, al Perú. O sea, existen una defensa activa de los archivos en el Perú, ¿sí? Muy bien. Por eso es que hay patrimonio documental que tiene un valor importantísimo para la actuación estatal. O sea, ahí saben el valor que tiene la gestión y la actuación
¿Qué pasó? ¿Se desconectó, creo? Muy bien. Entonces, acá un dato importante. Acá un dato que no debemos de olvidar dentro de la actuación archivística o dentro de la gestión archivística. Muy bien. Promover y apoyar y ejecutar. ¿Está compartido? Sí, está compartido. Muy bien. Además nos dice que hay que garantizar la puesta, la actuación, la actividad del patrimonio de la nación. Velar, ¿sí?, por el cumplimiento de las normas legales en materia de archivos y en gestión archivística. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunos datos importantes que no debemos de olvidar para entender la naturaleza de la actuación, ¿sí?, archivística. ¿Sí? Muy bien. Entonces, datos importantes. ¿Qué más? Y después de hablar un poco del sistema, de cómo se dinamiza y de cuáles son las actuaciones más puntuales, hablemos de la administración documental. ¿Cómo se debe gestionar el ejercicio archivístico en el Perú? Entonces, empezamos. ¿Qué es la administración documental? ¿Cómo se gestiona las actuaciones documentales en el Perú? ¿Sí? Cómo es la administración documental? ¿O qué es la administración documentaria? ¿O la gestión documentaria? ¿O las actuaciones relacionadas a esta? Para empezar, la administración documentaria es un conjunto de técnicas, vamos a llamarla así, y conocimientos empleados para la confección, trámite, ¿sí?, seguridad y archivo de los documentos que constituyen la correspondencia de una institución. Entonces, elemento esencial dentro de la dinámica y la gestión de archivos. Primero, son técnicas y conocimientos. Claro, hay una dinámica, hay un mecanismo, hay una forma para gestionar los archivos. No es de cualquier forma. Esto tiene un dinamismo importantísimo. O sea, los archivos no se gestionan de cualquier forma. Los archivos tienen una funcionalidad práctica para poder gestionarse en la práctica administrativa y en la gestión administrativa. Además, para la confección. Cuando hablamos de confección de archivos, no estamos refiriéndonos a otra cosa más que crear o redactar documentos. Porque toda la gestión archivística empieza ahí, en cómo redactamos y en cómo gestionamos archivos. Ahí inicia toda la actuación y toda la dinámica y toda la historia de la gestión archivística. ¿Con la finalidad de qué? De dar trámite y seguridad a la actuación archivística. ¿Sí? Para crear archivos, dinamizar la actuación archivística y los documentos de una institución, ya sea pública o ya sea privada. Es importante generar actuación y gestión archivística dentro de la actuación y de las acciones administrativas para dar un correcto trámite y una correcta gestión de los archivos. Ya saben, ¿no? La finalidad de los archivos es proteger, es dinamizar, es dejar memoria del ejercicio y la administración que se realiza en el Estado. Entonces,
Hay una labor eficiente, una labor que no podemos, no podemos olvidar, ¿sí? En el Estado. ¿Qué más? La administración documentaria. Ah, para poder administrar de manera eficiente, de una forma idónea, los archivos, tiene que existir una correcta administración documental. Tiene que haber una correcta gestión documentaria. Tiene que haber un dinamismo eficiente dentro de esta gestión o dentro de esta administración. Y existen ciertas aptitudes, vamos a llamar así, para poder gestionar archivos. O sea, mínimas, ¿sí? Mínimas dentro de la práctica administrativa. Hay ciertos lineamientos, diría yo, básicos que alguien que quiere redactar un documento tiene que conocer. O sea, cosas básicas como ofimática, claro, donde redacto, ¿no? Ya no estamos en las épocas de las máquinas de escribir, ¿no? Y en la actualidad, en el marco de de la entrada en vigor, vamos a decir así, de la fuerza que se está dando a los documentos, a la ayuda de las IA, de la inteligencia artificial, oye, estamos aprendiendo un dinamismo, una actuación administrativa bastante interesante, ¿sí? Bastante funcional. O sea, en la actualidad, por ejemplo, tú le dices, no sé, a Gemini o le dices al mismo creador o de Google, créame o deme un modelo o deme un lineamiento para poder redactar un documento y créame que lo va a hacer. ¿Sí? Lo va a hacer y te va a dar ciertos lineamientos. Incluso en la actualidad, por ejemplo, te puede dar cierta forma de redactar. Si bien no lo va a hacer como un ser humano, pero ya tiene cierta dinámica. Por eso es que la redacción en la actualidad es importante saber redactar. El hecho de que haya entrado en vigor los modelos, la estructura administrativa, tú encuentras, o sea, modelo de todo ya, o sea, de redacción de todo tipo de documento dentro de la administración pública, está haciéndonos olvidar a muchas personas, y sobre todo lo digo para los más jóvenes, sí, que están olvidando esa función importante de saber redactar. Y si eres abogado, el saber redactar es un hito, es algo que no debes de, ol- de que se pase por alto. Aprendamos a redactar. ¿Sí? Eso debe ser un presupuesto bastante importante en el ejercicio y en la práctica administrativa. ¿Sí? Saber redactar, saber hacer un buen escrito, un buen documento, algo que permita dinamizar la administración pública es importantísimo. Y otra cosa, ortografía, ¿sí? O sea, es necesario saber escribir de manera correcta, saber utilizar las reglas ortográficas de manera correcta, no de cualquier forma. Yo acá les comento un poco en mi experiencia personal. A mí, cuando hice mis primeros pinitos en la administración pública, hace unos 12 o 13 años atrás aproximadamente, la persona que en ese momento era mi jefe y me orientaba, me decía, Edison, ¿sabes cómo vas a conocer a a las personas o a los servidores la calidad de su funcionabilidad o de sus escritos? Mira cómo redacta. Esto va a ser clave, a eso me decía.
Una persona que sabe redactar por lo general es o una persona que sabe utilizar de manera eficiente los, la ortografía, la redacción. Es una persona, por lo general, me decía, un profesional bastante preparado, bastante idóneo. Entonces, ¿por qué? Porque su redacción es su carta de presentación. Mira qué interesante, ¿no? Yo sé que en la actualidad, y volviendo al tema, a traer el tema de las sillas, sí, pues todos redactamos, ¿no? De diferente forma. Las sillas nos ayudan, incluso corrigen todos los escritos muy bien. Entonces, de esa manera, la ortografía se mejora. Ya, sí, sí. Si no recuerdas las reglas o a veces te es complicado, por lo menos date el trabajito de hacer una revisión de los programas o de los medios para poder redactar eficientemente un documento, ¿no? Y yo creo que eso va a hablar muy bien de ti como profesional. Entonces, datos importantes y considero necesarios de conocer para entender la redacción, ¿no? Aprendamos a redactar eficientemente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, estimados amigos? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Los documentos de archivos. ¿A qué podemos llamar documentos de archivos? Primero, aquellos documentos generados por las instituciones en el ejercicio de sus funciones. Mira qué interesante, ¿no? O sea, hay una necesidad inminente, necesaria, de poder conocer la naturaleza de las actuaciones archivísticas. Hay una necesidad importante de conocer para prever y gestionar correcta producción archivística. ¿Esto qué permite? Dinamizar de manera eficiente las actuaciones, ¿sí? Estatales en cuanto a gestión de archivos. O sea, y es un tema importantísimo, algo que no se debe de pasar de cualquier forma, ¿no? O sea, esto es necesario de entender. Entonces, todos los documentos, desde resoluciones hasta actas o algún otro tipo de documento, tiene un valor archivístico. Todos, ¿ah? Todos en la práctica administrativa tienen un valor archivístico. Algunos serán más trascendentes, algunos un poco menos, pero existe un valor importante de recordar dentro de las actuaciones y de la gestión de los archivos. Desde los memorandos hasta las resoluciones o actas o sesiones que se puedan gestionar, tienen un valor archivístico, ¿sí? Y eso dota de trascendencia a la práctica administrativa, y eso dota de un nivel de gestión, y eso dota de una práctica correcta para su mantenimiento y para sus procesos de gestión, ¿sí? Estos son necesarios de recordar dentro de las actuaciones de archivos. ¿Sí, amigos? Entonces, datos necesarios de conocer en la práctica de los archivos. ¿Sí? ¿Qué más? Los archivos de gestión también van a ser parte de estos procesos archivísticos dentro de esta actuación archivística
es necesario recordar, ¿sí?, a los actores de la gestión de archivos. Entonces, es un dato que no debemos de olvidar de cómo funciona la actuación y el ejercicio archivístico. Y algo importante, los archivos tienen una dinámica de gestión única, ¿sí? Siempre. Y eso es un dato necesario de recordar para entender la naturaleza de los archivos, ¿sí? Hay una necesidad de conocer la actuación archivística. Siempre estos archivos van a ser en ejemplares únicos, pero si hay copias, profesor, para la importancia de la gestión archivística, son siempre la importancia de ejemplares únicos. ¿Y cómo se conservan? En mérito a su valor, testimonio. ¿Qué transmiten? No se olviden que los archivos son el registro de la actuación administrativa, son el legajo y la forma de cómo se gestiona las actuaciones estatales. Son la memoria de la práctica administrativa. Entonces, importante de recordar eso, estimados amigos, para entender la naturaleza de la actuación de archivos. ¿Sí? Estamos en buen camino. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener acá? Em, Hay documentos que van a servir de apoyo informático. Por ejemplo, las tablas, por ejemplo, algunas... antes, dentro de este grupo, por ejemplo, se encontraban los registros contables o los cuadernos contables. En la actualidad, y al ser un sistema, solamente los reportes se consideran archivo o patrimonio documental y no toda la acción en general. Otro, eh, hay ciertos documentos que podríamos considerar como tablas, cálculos o estadísticas. O por ejemplo, estamos ahora en el Perú, no sé si todavía siguen censando, ¿no? Muy bien. Ahora todo se va a una base de datos. Listo, todo. Pero antiguamente, o sea, recordarán, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en el tema del censo, se hacía de manera física, ¿no? Había una fichita y toda una media mañana a llenar la ficha. ¿Cierto o no es cierto? ¿Recuerdan o no? ¿Recuerdan, amigos? Entonces, esas fichas, por ejemplo, de los registros de censo, no se podrían considerar patrimonio archivístico. No son patrimonio archivístico. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque son datos exhaustivos, información exhaustiva que se ha registrado de determinadas labores o actuaciones administrativas. Entonces, no considerarse como actuaciones o documentos archivísticos. Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más vamos a tener acá? ¿Qué podemos considerar más como actuaciones dentro de la gestión de archivos? Muy bien. ¿Cuáles son los principios de la gestión de archivos? ¿Cómo se gestiona y cuáles son los lineamientos básicos para la actuación archivística? Uno, el liderazgo, ¿sí? Las actuaciones de liderazgo. ¿Y quién asume el liderazgo de la gestión de archivos, profe? Porque ese tema parece amplio y la norma es bastante clara. Quien asume la representación, ¿sí?, de la gestión y de la práctica archivística o de los archivos de una institución pública es el titular de la entidad, la autoridad máxima, ¿sí? Entonces, datos importantes, ¿no? De cómo se gestionan
los archivos en el Perú, ¿no? O cómo se debería de gestionar los archivos en el Perú. Entonces, algunos datos importantes para poder recordar, ¿sí? Sobre la gestión archivística. ¿Qué más? Transparencia y apertura de datos. Los archivos no son cofres guardados bajo 5 llaves. No se olviden eso. Eso es un principio importante de la gestión archivística. O sea, los archivos, estimados amigos, o sea, no es información que hay que guardarla y que nunca hay que sacarla, ¿no? Así como un muertito, ¿no? Ya esto está muerto, ya se guardó, ya cumplió su ciclo de vida y no podemos hacer nada. No. Los archivos tienen que mantener memoria, tienen que mantenerse vivos, tienen que guardar un legajo, tienen que guardar historia. Entonces, la gestión archivística tiene esa dinámica. Entonces, algunos datos necesarios de conocer y de aperturar dentro de la gestión archivística. Muy bien. O sea, toda la información, todos los registros archivísticos son registrables. Todo, cualquier persona puede acceder a esta información. Si yo solicito un documento de los años 70, estamos o existe una obligación de la administración pública de hacer una revisión de los mismos y de entregar esa información. No es guardada, no porque el hecho que sea antiguo, así como como un muertito, no se puede desenterrar, ¿no? O exhumar. No, más bien la regla es al revés. O sea, nosotros hacemos un legajo y un registro de la gestión archivística. O sea, hay un legajo y un registro que se debe de dinamizar dentro de la gestión archivística. ¿Sí? Entonces, datos importantes y necesarios de conocer. Muy bien. Salvo, dice salvo, las reglas que protege la transparencia pública. O sea, hay ciertos presupuestos o ciertos principios que tienen que ser revisados y protegidos dentro de la gestión de archivos. Importante, ¿no? O sea, hay una actuación necesaria de conocer para entender la naturaleza archivística, para entender los puntos más importantes de la actuación archivística. Entonces, por ejemplo, la información reservada, la información secreta o la información confidencial es información protegida dentro de la actuación de la gestión de archivos. Y es algo que yo no me estoy inventando, sino es un hecho que necesariamente existe, que hay que entender esa naturaleza, que hay que entender ese presupuesto necesario para entender cómo funciona dicha actuación en el modelo de gestión de archivos. Muy bien. Otro principio, el principio de integración. Que hay un principio de integración dentro de la gestión de archivos. Y que existe una perspectiva sistemática, práctica, para gestionar los archivos en el Perú. No olviden eso. Hay una perspectiva funcional necesaria de entender dentro de la gestión de los archivos y que son elemento fundamental para poder estandarizar la actuación archivística. O sea, algo, y debemos entender sistematización o sistemático como qué.
sistemático se debe entender como organización o estructura organizada. Entonces, eso es algo importante de conocer, ¿sí? En la administración estatal. Otro. ¿Por qué archivamos? ¿Cuál es la finalidad de archivar o de gestionar? La seguridad. La seguridad es relevante dentro de la gestión de archivos. Sí, y esto es importantísimo, ¿eh? O sea, tiene que existir una seguridad necesaria, una seguridad funcional dentro de la gestión de la información, de la gestión archivística. ¿Por qué? Porque no se pueden perder los documentos o no pueden desaparecer. El perder los documentos dentro de la administración pública es como dejar sin memoria o sin registro a las actividades estatales. Sí, de verdad. O sea, esto es importante de entender, estimados amigos, para la práctica administrativa. O sea, no podemos dejar desmemoriado, vamos a llamarlo así, a las actuaciones que se realizan en la gestión archivística. Y aún más, vamos a señalarlo, en la época digital, ¿no? En la actualidad existen drives o existen sitios para poder registrar la información, pero no hace falta mucho o ser un especialista que nos estamos dando cuenta que las instituciones públicas, hasta las más seguras, como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional del Perú, están siendo atacados por hackers. ¿Y eso qué genera? Una situación sensible en relación a la información. Si hay una actuación sensible a la información de los ciudadanos. Y nos estamos olvidando de que al final los únicos que vamos a resultar afectados, si esto continúa así, es el propio ciudadano. O sea, ya tenemos, la administración pública tiene que tomar, y es más, en el marco de toda la inseguridad ciudadana, lamentablemente la administración pública se está convirtiendo en un foco, y lo digo así sin miedo a equivocarme, para los ciberataques. O sea, de verdad, esto es algo que debe de invertirse un mayor presupuesto, una mayor plana presupuestal para proteger la información, ¿no? Y ya, por más que ya no se pueda hackear, pero imagínense que un ciberataque se elimine los registros de los antecedentes penales de todos los más buscados del país. Porque no es una cosa, según estuve llevando un cursito, que puede ser lo más difícil del mundo. Bueno, tampoco es una cosa sencilla, necesita un nivel de especialización, pero es algo que posiblemente no es que nunca pasaría, sí, sí es posible que pueda pasar dicha situación. Y eso genera una inoperatividad tremenda, ¿no? Una inoperatividad que, que no va a funcionabilizar a la actividad estatal, ¿sí? Entonces, datos necesarios de recordar y de entender en la práctica administrativa. Preguntas hasta acá, amigos. ¿Todo bien? ¿Me dejo entender? Creo que muchos de ustedes están andando, ¿no? ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas. Se pueden hacer las preguntas que quieran. Algunos están escuchando la canción criollos, sus criollas, creo, por ahí.
¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Me dicen, profe, sí, seguimos, no seguimos. Ya nos vamos a recolectar caramelos. ¿Sí? Doctores, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, vamos, estimados amigos. Gracias. Gracias, Stanley. Si me dicen, sí, profe, ¿todo bien? Entonces sé que están escuchándome, sé que están por ahí. Listo. Seguimos. Seguimos, amigos. Otro principio, ecoeficiencia. Hay que buscar minimizar la cantidad de recursos. No solamente papel, ¿no? Sino también, por ejemplo, mm, a ver, teniendo una gestión correcta de archivos, también materiales, ¿no? Diferentes materiales o diferentes o muebles o enseres. Entonces hay un principio de coeficiencia y sobre todo esto va en relación al menor consumo de papel. Entonces, si nosotros, una de las formas más eficientes para proteger el ambiente y de que esto no se propague y se desarrolle de manera práctica, funcional y útil sobre todo, es la digitalización. Muchas veces dicen, no, ¿para qué vamos a digitalizar? Eso conlleva presupuesto en personal, presupuesto en personas de que estén digitalizando, registrando o haciendo una actuación. Entonces, pero algunos dicen, oye, pero en la práctica administrativa esto es necesario. ¿Sí? En la práctica administrativa necesitamos de este elemento para poder gestionar de manera eficiente la actuación archivística. Muy bien. Datos necesarios de conocer. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a encontrar acá? El principio de digitalización, ¿no? Que promueve básicamente una transición, lo vamos a llamar así, entre, entre los procesos de creación y administración de documentos dentro de nuestro entorno. Entonces, sí, hay una apuesta, ¿no? Importante a pasar a este esquema o pasar a este modelo, ¿no? De gestión administrativa. Y otro que es interesante, ¿no? Los procesos de mejora continua. Oye, acá hay algo interesante. El Sistema Nacional de Gestión de Archivos quiere que seamos más ecoeficientes. Dentro de este Sistema Nacional de Archivos, quiere que exista una actuación funcional y práctica de las actuaciones archivísticas. Entonces, hay un lineamiento, hay una necesidad de que esto sea así. Muy bien. Entonces, la mejora continua es todos aquellos presupuestos, principios que van a ayudar a mejorar
la práctica estacional, la práctica administrativa en el Estado peruano. O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué estamos haciendo para mejorar de manera práctica, de manera funcional en la actuación archivística? Estamos implementando sistemas, estamos dando una dinámica con mayor simplificación administrativa. O sea, por ejemplo, la mejora en la simplificación administrativa es un elemento, no saben la calidad de procesos que se puede mejorar simplificando procedimientos y de esta manera simplificando trámites dentro de la gestión archivística. Entonces, esto es un proceso constante, la actuación y el ejercicio archivístico. Es un proceso necesario, práctico, vamos a decir, que no está dotado de una limitación para mejorar los procesos en la actuación de archivos. Entonces, hay un principio de mejora constante dentro de las actuaciones archivísticas y dentro de los procesos de gestión archivística en el Perú. La administración de archivos, ¿qué nos dice? Todas las entidades públicas deben contar con un archivo central, comunidad de gestión, de organización y de funciones específicas, y van a seguir ciertos lineamientos de gestión de la estructura del Estado peruano y de acuerdo al presupuesto que se le debe de asignar. Entonces, en el Perú hay una dinámica práctica funcional necesaria dentro de las actuaciones archivísticas. Y esto es importante de recordar, ¿no? O sea, dentro de la gestión archivística no debemos de olvidar procesos de mejora continua, procesos de actuación práctica y de mejora de procesos. O sea, la gestión archivística tiene esa dinámica práctica, funcional, necesaria de conocer en las actuaciones del Estado. Entonces, hay que seguir ciertos lineamientos necesarios para gestionar de manera eficiente los archivos, ¿sí? Los archivos van a tener esa funcionabilidad si mejoran las actuaciones dentro de los procesos. Dato necesario de conocer en archivos. O sea, y es más, al contar con un archivo central, un archivo general, un archivo que dinamiza las actuaciones estatales, entonces vamos a encontrar procesos de constante mejora, procesos que implican una actuación cada vez más eficiente de la gestión de archivos. Muy bien. En el Perú existe algo que se llama gestión del modelo de gestión documental, que supone la implementación de una adecuada gestión por procesos de los archivos. ¿Sí? O sea, hay una aplicación práctica a las actuaciones estatales y a las necesidades estatales dentro de la gestión de archivos. Y esto es importante de recordar. O sea, hay una necesidad inminente de mejorar los procesos, no un flujo documental, desde que ingresa un proceso hasta que concluye. O sea, hay una relación necesaria, ¿sí? Importante para gestionar archivos. Y este modelo de gestión
documental, no sé si lo tengo más adelante, creo que no, tiene varias etapas, ¿no? Yo creo que ya lo han estudiado incluso. Desde el momento que ingresa un archivo hasta el momento que genera una desvinculación, o hasta el momento que concluye este mismo. Entonces, los procesos son importantes, son necesarios y el último lugar, el último donde aterriza toda la actuación administrativa, van a ser los archivos, estimados amigos. La actuación archivística es el último peldaño, el último lugar donde llega la actuación estatal. El último peldaño, vamos a llamarlo así. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se gestionan los archivos o cuáles son los tipos de archivos en la práctica o en la praxis administrativa? Primero, los archivos de gestión, que son esos documentos, vamos a llamarlos así, que se encuentran en nuestras entidades públicas, ¿sí? O que las encontramos dentro de nuestras entidades públicas y que básicamente están dentro del trámite, ¿no? Bueno, un ejemplo, profe. Llega un documento, ¿sí? Llega un documento y ¿qué hacemos? ¿O cómo lo gestionamos? ¿O cuál es el trámite que le vamos a dar? Muy bien, vamos a mandar al gerente de la administración o al administrador la solicitud presentada por X empresa. Muy bien, pero de esos documentos que se han solicitado, por ejemplo, una solicitud de pago, tenemos como 100 en cola, ¿sí? Que están en trámite, que están en proceso, que tienen un dinamismo y que necesariamente tenemos que actuarlos. Que necesariamente vamos a generar una actuación en relación a esos archivos. Entonces, va a haber un archivo transitorio, va a haber un archivo de gestión, ¿no? Porque es parte del proceso de la actividad administrativa para poder gestionar los archivos en el Perú. Entonces, existe una creación práctica, una creación lineal, una creación administrativa para poder gestionar funcionalmente los archivos en el Perú. Entonces, a eso vamos a llamar archivo de gestión. Cada oficina produce documentos y dependiendo del trámite que le da, se van a gestionar. Dependiendo del trámite que le vamos a dar o la funcionabilidad que le vamos a dar, pueden durar un tiempo mayor o menor dentro de los archivos eh, de cada oficina. Eso es un dato importante de recordar. Pero además, toda entidad tiene un archivo central. Y que básicamente dentro de ese archivo central, ¿sí? Vamos a encontrar, vamos a admitir Stalin, dentro de ese archivo central, que ya básicamente son los archivos que encontramos en la propia administración pública. Es decir, son las oficinas de archivo, las oficinas de registro, no sé cómo lo llaman en sus entidades, entonces también es otro tipo de archivos. No son por lo general esos archivos que ya han pasado más de 2 años y que se gestionan dentro de esta oficina. ¿Por qué? Porque dentro de los archivos de gestión hay muchos archivos que se registran y algunos lo tienen hasta 2 años dentro de ese archivo. Y me preguntarán, ¿por qué, profesor, es importante registrar este tipo de archivos dentro de la actuación administrativa, dentro del ejercicio administrativo? ¿Por qué? Porque son 2 los años que podemos demorar en declarar la nulidad de oficio bajo el principio de control posterior. Entonces, hay
una actividad necesaria de recordar en este ejercicio o en esta actuación archivística. Entonces, esos archivos de gestión se pueden registrar hasta 2 años la información que se genera. ¿Sí? Dato importante, necesario de entender y de recordar en la práctica. Y además existen los archivos desconcentrados. ¿Sí? Que son los archivos, por ejemplo, regionales o los archivos de la nación, a los cuales van archivos con más de 15 años de antigüedad. Hoy ya mi archivo se ha convertido en un registro, ya, o sea, ya no hay ni espacio para poder registrar. Muy bien, ya debiste. Entonces, ¿a dónde lo envío? ¿Lo elimino? ¿Lo quemo? ¿Qué hago con esos documentos? Porque algo tengo que hacer. Muy bien, y la respuesta es tomando el archivo desconcentrado, que por lo general son almacenes donde hay bastante espacio para poder registrar y por lo general se encuentra en el archivo de la nación, ¿sí? O por lo general se encuentran en los archivos, ¿sí? De los gobiernos regionales, ¿sí? Listo. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos en acá? Muy bien. ¿Hasta acá estamos bien, amigos? ¿Sí se deja entender? Hoy día están, no sé si es por el Halloween o por el Día de la Canción Criolla, están muy tranquilos. No hay preguntas, todo está, pues un grupo demasiado, eh, por hoy poco activo, por hoy poco activo. Sí, estamos bien hasta acá, amigos. Todo es, estamos en la dinámica. ¿Sí me dejo entender? Gracias, Stalin. Muchas gracias. Sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta en relación a este tema? Sí, con toda la confianza del caso lo pueden hacer, no hay ningún problema. Muy bien. Acá hay algo que debemos de recordar. ¿Qué es, profe? Me dirán ustedes. Los procesos de digitalización. Hemos hablado del principio de coeficiencia, hemos hablado del principio de funcionabilidad administrativa, hemos hablado de diferentes principios dentro de la administración pública. Pero hay un principio necesario de estudiar, ¿sí? Necesario de conocer cuando hablamos de gestión archivística. ¿Sí? Necesario, ¿no? Que tiene un valor bastante amplio dentro de la gestión de archivos. Y esa es, ¿sí? Los procesos de digitalización. Cada entidad, en el marco de un sistema administrativo, no sé si han escuchado hablar del sistema de modernización del Estado, sistema cuya finalidad es buscar una calidad de servicios, es buscar una calidad práctica, es buscar una calidad en los procesos dentro de la administración pública, busca, y uno de los pilares principales de esa modernización del Estado es los procesos digitales. Cada entidad impulsa la participación del archivo central en los procesos de digitalización de información y uso de las nuevas tecnologías enfocadas al tratamiento de los documentos. Porque digitalizar no solamente es escanear como se tiene una idea errónea, ¿no? Oye, ya vamos a digitalizar y básicamente lo que creemos que se hace es escanear. No,
Bueno, una de las labores más básicas sería el escaneado o el registro digital de estos archivos, pero yo creo que la labor esencial, más importante dentro de estos procesos de digitalización es sobre todo, ¿sí? La actuación de crear sistemas operativos digitales. O sea, convertir, y esto voy a ser incisivo, convertir desde la presentación de los documentos, incluso desde la redacción de los documentos, procesos digitales. Oye, yo he visto algunos formatos bastante interesantes dentro de la actuación de digitalización. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, si mal no me equivoco, tú entras a una pantalla, pones una solicitud y te salen todos los procesos del TUPA. Todos, ¿ah? Y con esos procesos, ¿qué es lo que haces? Gestionas la actuación, ¿sí? O sea, pones un clic y dices, ya, ¿yo qué vas a tramitar? Muy bien. Ya voy a tramitar eh, una solicitud de un saneamiento o la presentación de un expediente técnico, por ejemplo. Entonces, tú seleccionas en el archivo y te dicen, ah, ya, la tasa que se paga son de $200. Pones la tasa, o sea, pones clic a la tasa, pagar la tasa, pones ahí mismo y se interoperativiza con el famoso Págalo.p, ¿no? Del Banco de la Nación. Y te lleva, lo pagas, registras y se acabó el tema. Operativizaste todo el proceso de gestión de manera digital. O sea, es una herramienta bastante útil cuando se quiere operativizar procesos, ¿sí? Importante de conocer y de recordar en la práctica administrativa. O, por ejemplo, seguimiento de archivos, ¿no? Ustedes saben, no saben la cantidad de personas que vienen al día de las instituciones públicas para decir, por favor, cómo estará mi expediente, ya habrá pasado. ¿Cierto o no es cierto? O es algo que me estoy inventando. ¿Cierto o no es cierto, amigos? O es algo que el profesor Castillo se está olvidando. ¿Cierto? Entonces, puedes crear, y se han creado plataformas en el Perú de atención digital a estos procesos. Hay que atender de manera digital a la actividad administrativa. Se han pactado, por ejemplo, reuniones de manera virtual. Por ejemplo, en provincia, imagínense viajar desde Tacna hasta Lima para operativizar procesos. O sea, debe ser todo un esfuerzo, ¿no? Por más que viajes en avión, el presupuesto que se debe invertir. Entonces, oye, ¿para qué? Para tener una reunión de 15 minutos con un funcionario público. El Estado gasta mucho más. Entonces, los procesos digitales que han generado que esos gastos se utilicen de manera eficiente, de manera funcional, de manera práctica. ¿Cómo, profe? Me dirán muchos de ustedes. ¿Cómo se operativizan de manera funcional? Creando, por ejemplo, reuniones virtuales. Creando, por ejemplo, actuaciones administrativas funcionales. Entonces, hay mucho más ahorro y eso son plataformas. ¿Cuánto pagas una plataforma? Y para ser sinceros, no es dinero de los funcionarios o del gerente o de algún actor administrativo. Es economía, ¿sí? De actores administrativos del presupuesto de la institución. Entonces, ¿por qué no invertir en la digitalización? Para el seguimiento de expedientes, para el tema de la transparencia, para el tema de los procesos, de la gestión. Oye, esto es algo necesario, no es una invención, no es algo que me parece que es una opción, sino es existir. Y si lo evaluamos desde el costo-beneficio,
Vamos a salir del tradicionalismo administrativo. Y eso es bueno. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. Preguntas, amigos. ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos en la onda? ¿Sí? Se hablan los jóvenes ahora, ¿no? O creo que los jóvenes de ayer hablábamos así, ¿no? Estamos en la onda, ¿no? Muy bien. El patrimonio de la nación protege y defiende y contribuye en la gestión pública y privada con apoyo del desarrollo nacional, cautela la identidad nacional, fomenta la investigación científica, tecnológica de los fondos documentales y asegura un criterio de uniformidad dentro de la gestión administrativa. Y esto eso es un elemento que no debemos de olvidar en la gestión pública. Muy bien, esto ya lo dejo ahí. Otro de los elementos que se deben de investigar y estudiar dentro de la gestión archivística o dentro de la gestión urbana, ¿sí? Es el tema del rol de la transparencia y el acceso a la información pública. Ya lo mencioné, es un principio, no es algo que nos estamos inventando, es un elemento necesario de estudiar y de implementar y de gestionarlo, vamos a llamar así. Velar por los documentos que custodian sean accesibles al ciudadano. O sea, hay una necesidad importantísima de gestionar y de actuar estos documentos en pro del ejercicio público. O sea, ya no es una opción, ya no es algo que, que sale de la realidad, ¿no? Como muchos creen, sino es algo que se vive constantemente. Muy bien. Hemos hablado esto. Muy bien. ¿Cómo se organizan los archivos? Otra pregunta dentro de la actuación o de la gestión archivística. ¿Cómo debemos de gestionar los archivos en el modelo peruano? ¿O cuál es la visión, por lo menos, que se debe dar para gestionar los archivos en el modelo peruano? Primero, la organización de los archivos se da de acuerdo a la regla de las series de archivos. Ahora vamos a hablar un poco cuáles son esas series, cuál es la forma de gestionar esos archivos. Y se debe entender ello como qué, como un proceso, ¿sí? Como un proceso en el cual se agrupan de manera coherente, de manera eficiente los documentos en la administración pública. Sí, hay una necesidad funcional, práctica de gestionar archivos. O sea, y esto es importante, ¿ah? O sea, porque necesitamos agrupar los documentos de acuerdo a categorías. Ahora vamos a estudiar cuáles son estas categorías archivísticas para poder entender su naturaleza, para poder entender su funcionabilidad en la práctica archivística. ¿Sí? Según sus funciones, según la actividad que se organizaron o las actividades que dieron origen a esa actuación archivística. Entonces, es un elemento necesario de entender y de conocer para ver cómo funciona la gestión archivística en el Perú. ¿Sí, amigos? Entonces, datos y detalles importantes para entender la naturaleza de la gestión archivística en nuestro sistema administrativo. Y ahí pasamos a algunas recomendaciones y pasos claves para gestionar los archivos. Pasos claves, ¿ah? Pasos claves que no se debe de olvidar
en la gestión archivística. Primero, analizar la organización. ¿Qué implica analizar la organización? Se debe investigar de qué institución viene o cuál es el trámite o la gestión que se genera en estos archivos, ¿sí? Y entender las funciones y las actividades básicas. O sea, hay una chambaza, hay una labor titánica, vamos a decirlo así, para poder entender la gestión de los archivos. O sea, no es una labor eminentemente lineal. O sea, profe, el que está en los archivos, o sea, archivar no solamente registrar los documentos, almacenar y bueno, que se acabó el tema. No, la gestión de archivos tiene una mayor amplitud. ¿Por qué? Revisar. O sea, ya no vas a ser un experto, ¿no? No te vamos a convertir en asesor legal, en ingeniero o alguien que debe dominar en la práctica las actuaciones archivísticas. No, sino alguien que maneje, ¿sí? Los procesos, por lo menos de forma mediana. Por lo menos que entienda cuál es la función, ¿no? O sea, por lo menos que entienda términos, ¿no? Ya, ¿qué es un informe legal? Un informe legal es esto. Un informe técnico es esto. Allá, ¿con qué finalidad? ¿Para qué? Oye, es un expediente técnico. Esto tiene esta labor o esta función. Esto es la finalidad de esta actuación administrativa. Entonces, dentro de la gestión y de los procesos, hay labores que necesitan una atención funcional. O sea, entender las funciones. Es una de las labores principales dentro de la gestión de archivos. ¿Sí, amigos? Eso, detalles que todo aquel que pretende trabajar en archivos, o si no trabajas en archivos, también no hay problema, porque no debe ser o sea, para analizar hay que entender cuáles son las funciones y cuál es la actividad funcional dentro de los archivos. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien. Y las actividades básicas. Entonces ya analizaste qué es. Porque si no tienes idea de la actividad o de la actuación que se realiza, poco complicado de que puedas gestionar eficientemente el archivo. Es una realidad. O sea, necesitamos entender la funcionabilidad de los archivos. ¿Qué más? Necesitamos identificar las funciones y las actividades dentro de la gestión archivística. ¿Para qué? Para desempeñar o sea, qué desempeña cada función y qué actividad desarrolla y por ende vamos a llegar a una definición, a una conclusión. ¿Cuál es la finalidad y cuál es el propósito de cada documento? ¿Sí? ¿Cuál es el fin de cada documento? ¿Qué busca cada documento en la actividad administrativa? Porque todos los documentos tienen una finalidad, han sido desarrollados con un fin específico. Y eso es la misión de la gestión archivística. Mira qué chévere. Porque, oye, un informe, ¿qué finalidad tiene? Dar soporte técnico. Oye, ¿qué finalidad tiene un informe técnico? ¿Qué finalidad tiene una resolución? Ya, todo eso se gestiona y se dinamiza de acuerdo a la actuación archivística. Y todo eso te lo da los archivos. Muy bien. Otro, establecer, nos dice, una estructura jerárquica. Hay que establecer una estructura jerárquica en la gestión de los archivos. Muy bien.
Hay que identificar los nombres, hay que identificar la estructura o establecer la estructura, hay que establecer la práctica, hay que establecer quién lo organizó y qué áreas de trabajo participaron en esos procesos, porque eso es uno, creo, considero, uno de los problemas necesarios y que no se entiende muy bien dentro de la gestión archivística. ¿Por qué? Porque no, a veces entendemos quién debe guardar los archivos o quién debe registrar. Oye, pero el que emitió el informe legal es usted, pero la resolución se emitió en la gerencia o en dicha oficina, etcétera. Entonces, o sea, no se entiende la dinámica, ¿sí? O por lo menos no lo estamos entendiendo desde una perspectiva práctica, ¿sí? Entonces, detalles que no debemos de olvidar. Muy bien. Otro, identificar los tipos de documentos. Los tipos de documentos que se producen van a depender de una estructura importante, ¿no? O sea, hay una producción de documentos y esos documentos tienen una dinámica bastante importante de entender, ¿sí? Y estos se dinamizan de alguna forma. Entonces, hay que entender cuál es el fin que busca cada documento. Oye, ¿para qué sirve un oficio? Esta carta, ¿qué finalidad está cumpliendo? ¿O cuál es la actividad de este informe? ¿O este memorial, qué fin persigue? Entonces, eso es un poco entender, ¿sí? La naturaleza de los documentos administrativos. Entonces, ahí hay un tema importantísimo de entender y de recordar en la práctica estatal, ¿no? O sea, identifiquemos los documentos. Y después vamos a hacer algo que se conoce como las series. ¿A qué serie pertenecen o cómo funciona determinada actuación o determinada serie? Y eso es un detalle importante, ¿ah? En la práctica administrativa. Ahora vamos a hablar un poco de las series que existen. Muy bien. Y para entender las series, debemos de creer o de entender cuál es la clasificación que se deben dar a los archivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la clasificación y cómo se dinamizan estos archivos? Muy bien. Estos archivos se clasifican por su función y actividades de la organización. O sea, este archivo, ¿qué finalidad está cumpliendo? Porque tiene que tener alguna finalidad, ¿no? Alguna actuación. Ya, entonces, eso estudia, ¿no? La función y la actividad que desarrolla o que realiza en la práctica estatal. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, profe? Vamos a tener una actuación de archivos, ¿sí? Por el uso. Se clasifican según la frecuencia con que se consulta. O sea, entonces existe una clasificación según la frecuencia con la que se registran. ¿Por qué? Porque hay archivos que se van a registrar constantemente y hay otros que no. Entonces, por el uso. Por ejemplo, archivos que se registran constantemente. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Qué documentos se registran constantemente? Siempre.
por no decir siempre. ¿Alguien recuerda? Que siempre revisan, que siempre se pide, o que siempre lo solicitan, ¿no? Por las labores que se cumplen. Por ejemplo, los documentos o los instrumentos de gestión. El ROF, el MOF, el MVP, siempre se están revisando. No conozco gestión que no puede, que no dinamiza estos instrumentos de gestión, ¿sí? O que no hace una revisión de estos. Entonces, siempre hay una revisión constante de estos instrumentos administrativos, ¿sí? Siempre hay una revisión necesaria, constante de los instrumentos de gestión. Entonces, esos son los activos, ¿no? O los documentos, por lo general, que están en trámite, ¿no? Los documentos que están en trámite se podrían considerar documentos activos, ¿no? Ahora, documentos semiactivos. Por ejemplo, los documentos que son consultados ocasionalmente o que se revisa ocasionalmente. Por ejemplo, comprobantes de pago, resoluciones, ¿sí? Expedientes que puedan tener menos de 2 años de antigüedad. Entonces, hay una revisión ocasional de la información. Muy bien. ¿Qué más? Y vamos a encontrar documentos inactivos. Documentos que ya no se consultan. O documentos que ya no se revisan, como aquellos archivos o expedientes que ya no tienen un trámite funcional. ¿Sí? Entonces, esos son un ejemplo claro de ese tipo de documentos. Entonces, algunos de olvidar en la gestión archivística. Muy bien. Después, esa es otra forma de clasificación. Y después viene una clasificación, el orden de también división administrativa, importante de cómo se dinamizan estos documentos. Bien. Alfabéticamente se ordena, ¿sí? Documentos por el orden, por el nombre, por el título de la persona. Entonces también hay este registro importante, ¿no? De estos documentos. Por la forma se ordena. ¿Qué más? Vamos a encontrar documentos que van a tener, ¿sí? Esta naturaleza, ¿no? En la práctica administrativa. Alfabéticos, ¿no? Por las personas, los nombres, que es la forma consuetudinaria. Alguien que nunca ha hecho archivos,
conoce esa forma de gestionar los mismos. Entonces, hay un punto necesario de conocer en la gestión archivística. ¿Qué más? Una gestión de archivos de forma numérica. Se asigna un número único y se gestiona de esta forma. Se utiliza un sistema de índice para buscar estos documentos. Entonces también ¿no? Hay una importancia dentro de la gestión archivística de estos documentos. Muy bien. ¿Qué más? Alfanumérico. Combina letras y combina números. Entonces acá hay algo importante, ¿no? Se registran documentos de acuerdo a los números y de acuerdo al registro que estos realiza. Muy bien. Cronológico. Otra forma común de ordenación es de acuerdo a la antigüedad. Entonces, también es importante señalar esta actuación. El que llegó más antiguo o al que llegó menos recientemente. Los documentos de hace 20 años al fondo y los documentos recientes los traes para este lado. ¿Sí? ¿No? A veces gestionamos así también la gestión archivística. Y después viene un elemento cronológico o temático o geográfico también. Entonces es importante señalar que algunos van a tener esta dinámica. Vamos a gestionar documentos de manera cronológica, perdón, por orden geográfico. Hoy ese documento viene de la municipalidad tal, este viene de otro lugar. Entonces, actividad. Entonces, eso es importante señalar para la gestión de los archivos. Muy bien. Y después puede haber una ordenación mixta. Profe, ¿cómo es esa ordenación mixta? La ordenación mixta se utilizan de manera complementaria todos los sistemas anteriores de los cuales hemos hablado. Todos, ¿sí? Sin excepción. Muy bien. Otra forma, y con eso termino nuestra clase, la clasificación de archivos de acuerdo a al conjunto de documentos por jerarquía. Fondo, conjunto de documentos producidos por una entidad o institución. Sección, subdivisión del fondo, que se basa en la estructura administrativa y funciones de la institución. Y por último, conjunto de documentos derivados o serie, por ejemplo, facturas. Esto se utiliza mucho cuando se hacen registros contables. ¿Sí? Entonces, eh, importante, ¿sí? De los registros dentro de la actuación de expedientes y otros documentos. Además, relacionados con uno mismo o en serie, ¿no? De acuerdo a los expedientes administrativos que se registran en la administración pública. Muy bien. Entonces, estimados amigos, hasta acá la parte expositiva de esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta para poder, uno de los minutos que tenemos, poder relacionar, ¿sí? El ejercicio, la clase del día de hoy. Sobre archivos es un tema bastante complejo, ¿sí? En la práctica administrativa.
Sí, preguntas, consultas, amigos. Bien, doctora Dilson, no habiendo más preguntas en el chat, vamos a finalizar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por su espacio y su tiempo en un día bastante un poco ya familiar. Y esperamos contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Un saludo a la distancia. Feliz todos los santos a usted y a todos nuestros participantes, doctor. Saludos a la distancia, doctor. Gracias, doctora Suri, te la debía. Ya era, de verdad he estado con bastante carga laboral y actividad académica, pero gracias más bien por siempre invitarte, siempre creer en mí. Y bueno, estamos acá, espero verte pronto. Cuídese, doctora. Saludos, doctor.